Continuando con el desarrollo de la aplicación, en este video veremos cómo usar tablas para organizar la información del form, las opciones que disponemos para el uso de etiquetas que nos ayuden a entender los datos que vemos y cómo podemos usar imágenes y cambiar la forma en que se ven en el form. Comencemos viendo cómo podemos personalizar la apariencia de las etiquetas asociadas a los controles en nuestra aplicación. Si ejecutamos el panel View Attractions More Info, vemos que las etiquetas de los filtros salen por defecto a la izquierda del campo. La posición de la etiqueta respecto al campo se puede cambiar a través de la propiedad Label Position. Si por ejemplo seleccionamos la variable Country ID, vemos que los valores de esta propiedad pueden ser los siguientes. Platform Default. Para Angular es el valor left, es decir que la etiqueta saldrá a la izquierda como vimos. Para Android es el valor top, es decir, arriba del contenido, y para iOS es también a la izquierda. None. Si seleccionamos este valor, no se muestra la etiqueta. Esto ya lo usamos cuando agregamos la variable trips al grid. Left. La etiqueta aparecerá a la izquierda del contenido. Top. La etiqueta aparecerá arriba del contenido. Right. La etiqueta aparecerá a la derecha del contenido. Bottom. La etiqueta aparecerá debajo del contenido. Float. Este valor solamente está disponible para plataformas móviles nativas y en este caso la etiqueta se muestra inicialmente en la posición del contenido del atributo variable y cuando el usuario comience a escribir, la etiqueta se mueve hacia arriba del mismo como si flotara. Esto solo tiene efecto en campos editables y en campos numéricos o de tipo carácter. En el resto de los tipos se adopta el valor top. Vamos a ir cambiando los valores de las etiquetas de las variables que tenemos en pantalla. A la etiqueta Country del filtro por país la dejamos con el valor Platform Default, con lo que aparecerá a la izquierda como siempre. A la etiqueta de Attraction Name From le ponemos el valor top. A la Attraction Name To le ponemos el valor right. Y al total de viajes le asignamos el valor bottom. Vemos que ya en el tiempo de diseño vamos viendo los cambios en el form del panel. Ejecutamos. Vemos como la palabra country sale a la izquierda, como es el valor por defecto de la plataforma. La etiqueta Attraction Name From salió arriba del campo Attraction Name From, ya que le pusimos top. Attraction Name To salió a la derecha del campo Attraction Name To, ya que le pusimos right. Y como tenía disponible todo el ancho de la pantalla, se ve acá bien alineado a la derecha. Y la etiqueta del valor del total de viajes salió abajo del total porque le pusimos el valor bottom. Dependiendo de la aplicación y de la información que queramos mostrar, elegiremos un valor u otro para esta propiedad. Esta propiedad también podemos setearla si queremos agregarles títulos a los valores que mostramos en el grid, solo que en este caso cada celda del grid tendrá su etiqueta propia. Ya hemos usado las tablas para mejorar un poco la apariencia en un panel de nuestra aplicación. Volvamos sobre este tema para entender un poco mejor el uso de este control. Si volvemos a la ejecución del panel View Attraction More Info, podemos ver que el selector del filtro por país está en el extremo derecho de la pantalla y que si lo presionamos, el Dynamic Combo Box ocupará todo el ancho de la pantalla. También vemos que la etiqueta que pusimos con alineación derecha se posicionó recostada sobre el lado derecho de la pantalla, totalmente alejada del campo Attraction Name To, donde ingresamos los valores del filtro. Si en el form del panel hacemos clic sobre cualquier control, vemos que todos pertenecen a una tabla llamada Main Table. Si vamos a sus propiedades, vemos que la propiedad Column Style tiene un único valor de 100%, lo que implica que la tabla tiene una única columna. En la propiedad Row Style vemos 5 valores, correspondientes a las 5 filas de la tabla, todos con valor PD
excepto en la cuarta fila que corresponde al grid. Vamos a mejorar esto agregando una columna a la main table. Seleccionamos la main table, damos botón derecho y seleccionamos Insert Column After. Vemos que la nueva columna se colocó a la derecha. Si vemos las propiedades de la main table, corroboramos que ahora tiene dos columnas y que cada una ocupa el 50% del espacio disponible. Vemos también que la grilla quedó en la columna de la izquierda y nos gustaría que ocupara las dos columnas, ya que la tabla que agregamos queremos que afecte solamente a los controles de la parte fija. Para hacer que la grilla ocupe ambas columnas, vamos a sus propiedades y en el grupo Cell Information, en la propiedad Call Span, ponemos el valor 2 y vemos que la grilla ahora ocupa todo el ancho del form. Volvemos a las propiedades de la tabla y ajustamos el valor de las columnas a 30% y 70%. Aprovechamos para dejar los valores de posición por defecto en las etiquetas. Ajustamos sus descripciones y ejecutamos. Vemos que mejoró bastante la visualización y si hacemos clic en el combo de country, vemos que ahora tiene un ancho razonable. Ahora, continuando con el desarrollo de la aplicación, vamos a crear un panel para ver el detalle de una atracción y le ponemos de nombre View Attraction Detail. En las reglas, agregamos una regla parm con el atributo Attraction ID como entrada. Luego, en el form, arrastramos el atributo Attraction Photo y ponemos su propiedad Label Position en None. Ahora, bajo la foto, colocamos una tabla y dentro de ella un text block y le ponemos en su propiedad Caption el valor Visiting D. Debajo de esta, en la tabla, colocamos el atributo Attraction Name. Seleccionamos ambos controles y en la propiedad Horizontal Alignment elegimos Left. Hacemos clic derecho sobre el text block y seleccionamos Insert Column After dos veces para crear dos columnas. Ahora arrastramos una tabla y la insertamos bien a la derecha en la fila de Attraction Name. Dentro de esta tabla incluimos a los atributos Category Name, Country Name y City Name. Por último, insertamos una tabla debajo de la tabla que ya tenemos y debajo de ella al atributo Attraction Description. Vamos a ajustar las propiedades de columnas y filas de las tablas para mostrar bien los contenidos. Seleccionamos la tabla bajo la foto y en su propiedad Column Style elegimos 30%, 10 dips, Device Independent Pixels, y 70%. El Device Independent Pixel corresponde a una abstracción de un píxel que luego una aplicación convierte a píxeles físicos, lo que permite escalar a diferentes tamaños de pantalla. El DIP para cada plataforma tiene diferentes números de píxeles. Por ejemplo, en una aplicación web generada en Angular, un DIP es un píxel, y en las aplicaciones móviles nativas depende del dispositivo. El ancho máximo de las columnas de un grid es siempre 384 dips. Los porcentajes son relativos al valor que resulta de restar del ancho total los valores fijos, en dips. En este ejemplo tenemos tres columnas. La primera con 30%, la segunda con valor fijo de 10 dips y la tercera con 70%. Los valores que asumirán la primera y la tercera
se obtienen de aplicar esos porcentajes al valor resultante de sustraer la suma de los valores fijos, aquí solo uno, 10 dips, del ancho de la tabla. La segunda columna con 10 dips la estamos usando como espacio en blanco entre la primera y la tercera columna. Debido a esto, la cantidad de espacio disponible para la primera y tercera columna es de 384 menos 10 igual 374 dips. Por lo tanto, la primera columna tendrá el 30% de 374, que equivale a 112 dips, y la tercera el 70% restante, que son 262 dips. Para las filas, dejamos los valores PD, Platform Default, que corresponde a usar el mejor valor dependiendo de la plataforma y el contexto. Este valor difiere de plataforma en plataforma, y para una misma plataforma también depende del contenido de la celda. Por ejemplo, si el campo tiene label o no, o si la etiqueta será desplegada arriba o a la izquierda, dependiendo del valor de la propiedad label position, o si estamos en un layout en modo edit o en modo view. Esto lo veremos más adelante. Por ejemplo, para Angular o Android, con label position igual top, corresponde a 64 dips, mientras que en iOS a 53 dips. Recordemos que en Angular un dip es un píxel, pero en Android o iOS la cantidad de píxeles por dip depende del dispositivo y de la orientación. Para invocar al panel que construimos, vamos al panel View Attractions More Info y programamos el evento tap del atributo Attraction Name para que invoque al panel View Attraction Detail, pasando por parámetro al Attraction ID. Veamos ahora cómo podemos cambiar la forma en que se despliega una imagen. Antes de continuar, vamos a ejecutar para ver lo que hicimos hasta aquí. Ejecutamos al panel View Attractions More Info. Hacemos clic en el Louvre y se abre el panel que acabamos de construir. No se ve tan mal, pero la imagen se ve demasiado chica. Primero que nada, vayamos a revisar los valores de la propiedad RowStyle de la main table. Vemos que para todas las filas dejamos el valor PD. Esto significa que si generamos en Angular, de acuerdo a la tabla que vimos, la imagen tiene solamente 64 píxeles de altura. Por eso la vemos tan chica. Vamos a darle el valor 400 dips, que en Angular correspondería a 400 píxeles, y a la tercera fila le damos el valor de 10 dips para que sea un separador entre los datos principales y la descripción de la atracción. Ejecutemos para probar esto. Ahora sí se ve mucho mejor. Observemos que la imagen se agrandó al espacio disponible sin perder proporcionalidad. En GeneXus 17 es posible utilizar la propiedad ScaleType de la clase asociada al control image para así configurar cómo se ajusta la imagen al tamaño de su contenedor en las aplicaciones. Para ello, vamos a Customization, Themes, Carmine SD, hacemos doble clic sobre Carmine Web y luego seleccionamos la clase Image para establecer el valor en la propiedad ScaleType. Para configurar esto en GeneXus 18, utilizaremos en el Design System Object una property llamada GXContentMode aplicada a la clase del control. Hablaremos sobre cómo trabajar con un objeto Design System Object más adelante. Los valores que definen el escalado de las imágenes son noScale, se va a respetar el tamaño original de la imagen independientemente del tamaño del área donde está el control. Tile, en este caso las imágenes no se escalan
y se repetirá la imagen hasta llenar el tamaño del control. Fill, la imagen escalará en alto y largo hasta ocupar el tamaño del área donde está el control. Fill Keeping Aspect Ratio es similar a Fill, pero la imagen siempre va a mantener las mismas proporciones de ancho y alto. De esta forma, la imagen no se deforma. Por ejemplo, si el tamaño de la imagen es 100 por 200 píxeles y el tamaño del área del control es 50 por 50, la imagen se convertirá a 50 por 100. Es decir, mantendrá la proporcionalidad. Fit. La imagen escalará en alto y ancho de modo que se pueda ver en forma completa y manteniendo las proporciones y aspecto. Por ejemplo, si la imagen es de 100 por 200 píxeles y el tamaño del área del control es 50 por 50 píxeles, la imagen se convertirá a 25 por 50 píxeles. El valor por defecto es fit. Por eso, en nuestro ejemplo, sin que cambiáramos la propiedad de la clase, la imagen ocupó los 400 dips, 400 píxeles, que le asignamos y creció proporcionalmente hasta verse bien. Si resumimos lo que hemos visto en este video, vimos las distintas opciones para Label Position, Platform Default, None, Right, Left, Top, Bottom y Float. Este último solo válido para dispositivos móviles. Sobre tablas, vimos cómo especificar los estilos de las columnas y de las filas, vimos las unidades de medida DIP, porcentajes y el valor PD, Platform Default, para filas. Por último, hablamos sobre el escalado de imágenes y vimos los distintos valores, No Scale, Tile, Fill, Fill Keeping Aspect Ratio y Fit. Esto nos sirvió para ir mejorando el aspecto de nuestra aplicación para la agencia de viajes. En próximos videos seguiremos desarrollando otras características para completar la aplicación.